Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vengo a hablar acerca del Teatro del Renacimiento. Bueno, ese Teatro del Renacimiento es un medio que nace en la época de los siglos XIV, de los siglos XV y XVI, eh, a través de diferentes formas de expresión, de los cuales realzaban la parte humanista y este se rompía con las tradiciones que se estaban dando anteriormente en la Edad Media, por lo cual este exaltaba las cualidades propias de la naturaleza humana y con esto se pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a su vida y tomando como una referencia a los antiguos clásicos griegos y latinos. Bueno, el teatro renacentista tuvo varias características principales, los cuales se dieron por el autor, lo cual la posesionó, el cual fue Garcilaso de la Vega. Bueno, Garcilaso de la Vega nos dio unos referentes en los cuales nos caracteriza el teatro en la época del Renacimiento, pues él presentaba al autor, él como autor presentaba al hombre renacentista como una persona que sabe y tiene fortaleza y que no lo presenta como una forma de arma, sino que lo presenta como una persona que es hábil con la espada y con la pluma. También surge un debate de que si es mejor la vida activa, la vida contemplativa y la acción, la cual esta se da en una relación entre la guerra o la reflexión, los cuales nos dan una forma de relacionar la formación de las letras. También nos muestra una composición de obras dramáticas, las cuales están enfocadas desde el hombre y se centran más en los personajes y las costumbres que tienen cada uno de estos que en la moralidad que se da en cada uno de ellos. También nos muestra el descubrimiento y creación de la imprenta de Gutenberg, lo cual esta fue una promotora de las publicaciones de diferentes obras literarias en su manera de lectura. También nos muestra una aparición de clases sociales más cultas y las cuales esta les interesaba una literatura más culta. Bueno, eh, de, de aquí seguimos con los tipos diferenciados del teatro. Bueno, el teatro nos muestra tres tipos diferenciados. Cada uno de ellos son llamados el teatro profano, el teatro religioso y el teatro palaciego. Bueno, el teatro profano, este buscaba una fórmula dramática definitiva, lo cual con esto llegaría una comedia nueva a través del representante de Lope de Vega en el siguiente siglo, y lo cual en la primera mitad del siglo, esta era denominados por pues, representaciones que eran de carácter cortesano, los cuales estaban bajo la influencia de diferentes autores como Juan de Encina, con su obra Églogas, con las imitaciones de la Celestina, también con las comedias de Torres de Nadar. Bueno, también a mediados del siglo aparece un fenómeno que tiene una gran trascendencia como, como es la aparición de actores profesionales, los cuales primero fueron en Italia, pero por su fama y reconocimiento fueron llegando a España. Y con ello comenzaron representándose en las cortes, también luego a formar grupos itinerantes que extendieron el espectáculo de una forma dramática a una forma más popular y llegadera a todos. Así que esto hacía que la comedia perdiera su carga didáctica y clásica y se orientara con una función, la cual era de divertir al público. También luego vemos en la parte del teatro religioso, nos muestra que este se desarrolló en el siglo XVI y tenía frente a una penuria de la parte medieval que se estaba viviendo en esos días, pues las instituciones eclesiásticas eran las quienes controlaban estas actuaciones y su contenido.
y esto era especialmente expandido a través de la popularidad. En ellos nos mostraban funciones los cuales se destacaban representaciones de fiestas famosas como eran la Navidad, la Pasión de Cristo y la parte de la Resurrección de Cristo. Luego, en el Teatro Palaciego, estas eran representaciones de temas humanísticos y pastoriles que se daban dentro del palacio y con ello buscaba la espectacularidad y la suntuosidad en las representaciones que se daban en esa época en, en el castillo o en los reinos que se daban cada uno de ellos. Bueno, luego de estos tipos diferenciados de bueno, luego de estos tipos referenciados del teatro, vamos a hablar acerca de la economía de la Edad Media. Bueno, en la economía de la Edad Media se dio fue a través de la parte del capitalismo, el cual ese se daba para aportarle el afán de que se podía vivir plenamente esta vida y enriquecerse y además de sobresalir por los méritos personales y los cuales estos se encontraban con ideales de austeridad y de la pobreza en la Edad Media. Bueno, esto también se dio un afán en que se podía dar el lucro y incluían diferentes cobros de intereses, también estaban en contra de la prohibición de la iglesia. eh, Esto también, y esto dio a que el capitalismo se justificara para su desarrollo, también en influir en los descubrimientos de los diferentes geográficos y en la expansión que se dio Europa a través de los otros continentes. Bueno, en esta economía de la edad del Renacimiento se daba a través de la parte de la agricultura, los cuales estos cobraron un gran impulso a través de la industria textil, la industria minera y sobre todo se daban en las actividades comerciales que tenían un gran auge en las ciudades mediterráneas, las cuales eran Venecia, Marsella y Nápoles. Y también ciudades del norte europeo como era la de Amberes y Ámsterdam y la ciudad de Hamburgo, las cuales estas tenían una creciente muy importante en el sector comercial, lo cual esto consigo trajo una buena formación de grandes riquezas familiares y esto permitieron que varias familias tuvieran su intervención directa en la parte política y así dar su apoyo a las monarquías, las cuales en esa época atravesaban unas grandes crisis económicas. Bueno, también en esa parte económica, en la parte del Renacimiento, hubo la parte del descubrimiento de América, la que esto se dio como un hecho trascendental para la vida económica en el Renacimiento, ya que con esto se pudieron abrir nuevos mercados, también florecieron diferentes ciudades fachadas, como la ciudad atlántica, o Sevilla, la ciudad de Lisboa, los cuales estas influyeron la parte de los metales y las riquezas, las cuales eran proporcionadas a través de grandes beneficios a los burgueses, banqueros y las personas que sirvieron a España. Para llevar a esto a cabo, se dieron una intervención política en una gran parte de Europa y parte del Mediterráneo. Y también nos muestra que hubo una gran afluencia de tesoros en la parte americana hacia el continente europeo, lo cual esto favoreció enormemente a Europa por las subidas de precios y por una abundante circulación de moneda que se daba en esa época. Bueno, también se dieron en esa época renacentista grandes avances y grandes mejoras, pues anteriormente había diferentes épocas. En las épocas anteriores al Renacimiento hubo grandes pestes medievales, los cuales en estas, el auge de la vida se dio de una manera urbana y se vieron unas mejoras en la vida que ocasionaron un crecimiento demográfico en la parte de la Europa occidental, lo cual esto marcó con una fuerte tasa de natalidad y un descenso de la mortalidad infantil. Y
también las principales zonas de poblamiento eran las del norte de Italia, los Países Bajos y en el centro de Francia. Bueno, la parte social que se daba en la parte renacentista eran encabezados por la parte de la nobleza, los cuales estos se habían instalado en grandes ciudades, en diferentes lujosos palacios, mansiones, los cuales estos eran seguidos por la alta burguesía, los cuales se enriquecían a través del comercio y los diferentes negocios financieros. Luego, el estrato, la forma más inferior que le seguía eran los campesinos, los cuales ellos vivieron una situación bastante desfavorable y luego recurrieron a diferentes revueltas, así creando ellos una inestabilidad social. Bueno, de esto también abunda en la parte del mercantilismo y los principios del capitalismo. Bueno, pues esto se dio pues al ser observado a través de una vida cotidiana en la sociedad renacentista, pues la gente buscaba vestirse bien, lucir joyas, vivir en casas acomodadas y también de participar en fiestas, banquetes y recreos. Y al mismo tiempo que el arte pasa a ser una representación de los diferentes valores de la sociedad, donde el artesano en la parte de la Edad Media figuraba de una manera representativa. Y es decir, que este artista se da como un creador del reconocimiento de las diferentes obras que se dieron en esa época. Bueno, seguido de esta economía de la etapa del Renacimiento, vemos la parte política. Bueno, esta parte política se dio a través de la parte del feudalismo, lo cual esta se mostró a lo largo del siglo XV, con unos claros signos de mejoramiento, pues en esa época se seguía una persistencia en tres estamentos que eran dados, que se dieron anteriormente en la etapa de la Edad Media, los cuales eran la nobleza, el clero y el estado llano. Bueno, eh, en esto se dice que durante el transcurso del Renacimiento se empezó a romper una unidad con lo que existía en Europa, como el fruto de la descomposición del antiguo sistema feudal, dando inicio a la época del absolutismo y nacionalismo, donde se dieron diferentes descubrimientos geográficos y el inicio de la expansión colonial, los cuales estos jugaron un papel importante en el nacimiento de las diferentes monarquías europeas que las se fueron centralizando, como estas fueron en el caso de España, Inglaterra y Francia, y en las cuales el rey adquirió un aire de emperador, en el cual esto hizo que ellos rivalizaran con la autoridad que en esa época era el Papa. Bueno, pero en esto hubo un caso diferente, el cual fue en Italia. Bueno, en esa Italia estaba dividida por pequeñas ciudades que ellas rivalizaban entre sí y que estas pronto entrarían en un proceso de decadencia, lo cual les propiciaría por los enfrentamientos entre Francia y España por el predominio de la península itálica. Bueno, eh, pues para evitar esto, los diferentes pensadores italianos se comprometieron en favorecer diferentes virtudes sociales que tenían relación con diferentes asuntos morales, políticos, en los cuales los gobiernos, por su parte, se mostraban de una manera favorable para impulsar los valores nacionales para así poder conseguir adeptos. Y esto hacía que la religión, por su parte, se uniera a un sentimiento por un interés político. Eh, también dice que en esa época se da un crecimiento del nacionalismo, los cuales estos nutrieron factores en esa época como la economía, la lingüística
en el cual la lingüística se caracterizó porque se dieron la aparición de las primeras gramáticas y de las lenguas nacionales que desplazaron al latín. Bueno, cabe mencionar que los nuevos descubrimientos geográficos abrieron nuevos mercados y por consiguiente también abrieron nuevos conflictos y tensiones en los diferentes países y regiones. También en la época del Renacimiento se dio la aparición y desarrollo de la filosofía política, las cuales estas tuvieron una estrechamente relación con la crisis religiosa que se dio a través de la Reforma Protestante, en el auge de la burguesía en las diferentes ciudades y y el pensamiento renacentista. Es por eso que la iglesia comenzó a perder su poder político, el cual ostentaba en Europa desde la coronación de Carlomagno, pero en el siglo XVI hubo algunos pensadores escolásticos que consideraron que se tenían que separar la filosofía de la teología, los cuales esto eran ya doctrinas que trataban asuntos que eran totalmente diferentes a lo que se creía. Entonces, por eso se dio esta separación, se hizo efectiva y esto dio origen a la filosofía política renacentista, en la cual se agrupaban los pensamientos cuales, realistas o idealistas, que por un lado se daban en el realismo político, lo cual esto se basaba en la lógica de la exigencia del orden establecido y también de la descripción de cómo funcionaba el sistema y las recomendaciones a la hora de intervenir y se da una manera de ser representado por, por el italiano Nicolás de Maquiavelo. Y por otra parte, el idealismo político se consideraba que se debía crear un estado ideal que se estuviera un asesoramiento por parte de un filósofo el cual este se representó a través del filósofo Tomás de Moro. Bueno, ahora seguimos con la parte de las artes del Renacimiento. Bueno, las artes del Renacimiento. Bueno, en esta época las artes se daban de una manera muy diferente, la cual ya iban acabando con su auge religioso. Bueno, bueno, ese arte tuvo también, acabó en las culturas de la religiosidad y tuvo diferentes estilos e intereses, los cuales se iban desarrollando por características comunes. Entre ellos está la imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas. Bueno, este arte era para los renacentistas una referencia fundamental al nivel de los diferentes contenidos y el estilo a la forma en cómo se refiere. Pues en esto buscaron que en la antigüedad clásica la forma de inspiración hacían que renovaran los diferentes universos de temas y los diferentes criterios para la creación estética en todas las disciplinas. También nos mostraba la parte de la simetría y el equilibrio y la proporción. Bueno, en esta hacía parte de interés de la antigüedad clásica, pues se empezó en la adopción de estos tres aspectos fundamentales a través del cañón clásico, lo cual se daba a través del equilibrio, la proporción y la simetría, los cuales estos no fueron vistos como unos sistemas de elementos estéticos que se daban al servicio de una composición de una forma elegante, clara y diáfana, sino que estos se dieron como una expresión al realismo científico y filosófico de esa época. También en este nos mostraba los diferentes géneros que dieron, como en la pintura, la cual gracias a las apariciones de la técnica de pintura al óleo, aparecen las diferentes pinturas sobre lienzo y los cuales esto permitió el desarrollo de nuevos géneros y también destacó la creación de un importantísimo género como el retrato pictórico. Y así también así se dio también en la parte de la escultura,
la cual esta se independizó definitivamente de la arquitectura, y con esto florecieron esculturas exentas y de diferentes monumentos a través de la parte pública. También aparece en la literatura un nuevo género de gran importancia para la humanidad, los cuales eran el ensayo, del cual fue su impulsor el francés Michel de Montaigne. Y en la parte de la lírica se desarrollaron diferentes géneros mayores como la canción, el himno, la oda, la sátira, la égloga y la elegía. Y los cuales estos géneros menores se dieron o se llamaron con el madrigal, la letrilla y el epigrama. Listo. También en la parte narrativa se dio en una manera de verso, en los cuales en esa época se practicaba a través de la epopeya, el poema épico, el romance, en los cuales dentro de la narrativa, en prosa, se destacaba la parte del cuento, la parte de la leyenda, la parte de la fábula, y de una manera en particular la novela, las cuales estas se dividieron en diferentes géneros, los cuales fueron los géneros de la novela picaresca, las novelas de caballería, las novelas de pastoril, entre otras. Y también en esta época renacentista surgió la parte de la música, la cual esta dio un giro muy importante, pues se dio la aparición de la polifonía, y con esto se aparecieron diferentes géneros llamados como el motete, el madrigal, la misa, el romance, la ensalada, el villancico, el chanson, de los cuales estos aparecieron dentro de las formas instrumentales que se daban a través de a- que se dieron a través de las danzas y de la forma de los preludios. Bueno, por último, una de las apariciones también importantes que se dieron en esa época fueron las lenguas. Bueno, en la época del Renacimiento, una de las lenguas que más predominaba fue la del veneciano, la lengua veneciana. Bueno, esta lengua veneciana es bueno, una lengua la cual era una lengua que se derivó del latín. Bueno, esta lengua fue una lengua que dio origen y también dio hincapié y es una lengua muy unida al italiano, al español, al francés, al portugués, al catalán, así como otras lenguas diferentes que se hablan en idioma. Claro que en esta época que se dio más que todo en la parte de Italia, estas lenguas se hablaban en los diferentes territorios, y por eso en esa época se decía que el veneciano fue el lenguaje que dio hincapié a las diferentes lenguas que hoy en día conocemos en diferentes regiones del país. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias y hasta luego.